El playboy más famoso del círculo. Crew. Tuvo un accidente automovilístico y se golpeó la cabeza. Y su memoria se quedó atascada hace 3 años. Me encontró y me dijo irritado: acabo de cenar con mi exnovia. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo un escándalo? Me quedé atónita. Volviendo a la realidad, recogí a la niña del suelo y le dije en voz baja, ante sus ojos atónitos: tripulación. Nos separamos hace 3 años. Ya estoy casada y tengo un hijo. Después de convencer a mi hija para que se durmiera por la noche, me apoyé en la cabecera de la cama y jugué con mi teléfono móvil. Apareció una noticia de emergencia. A las 21 horas del 17 de febrero. Tripulación. El presidente y director ejecutivo de Zwoxy tuvo un accidente automovilístico en Los Ángeles y fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Se informó que Crew sufrió una lesión grave en la cabeza y cayó en coma. Para la situación de seguimiento, preste atención al ANC News. La foto que acompaña a la noticia es de un Bugatti Veyron casi desguazado. La cabeza de la tripulación estaba cubierta de sangre. Lo llevaron a la camilla con los ojos cerrados, incluso cuando estaba en coma. Tenía el ceño fruncido. Me quedé un poco aturdido por un momento. No había visto a esa persona en 3 años. Esos momentos íntimos habían quedado en el pasado. El dolor que sentí en ese momento fue intenso. Pensé que nunca lo olvidaría. En poco más de 1000 días y noches. Se volvieron tan borrosos que parecían de otra vida. Bajé los párpados justo cuando estaba a punto de dejar el teléfono y dormir. De repente oí un golpe fuerte en la puerta. Temí que el golpe despertara a mi hija. Así que rápidamente me puse mis pantuflas y fui a la sala. Pero me quedé paralizada cuando miré por la mirilla. Crew todavía tenía la cabeza envuelta en una gasa y ya había empezado a salir sangre. Su rostro estaba lleno de impaciencia. Tori. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Le pregunté al portero. Estaba un poco desconcertado y abrí la puerta confuso. ¿No tuviste un accidente de coche hace unos días? ¿Cómo pudiste? Crew no se trató a sí mismo como un extraño en absoluto. Entró solo cuando vio las zapatillas del hombre en el suelo. Su mirada se congeló un poco. Pero no dijo nada. Está helada. Se quejó y metió su abrigo en las manos. ¿Por qué viniste a un lugar tan desamparado? ¿Qué pasa con la villa que te regalé? ¿Por qué no vives allí? Me sorprendió el tono familiar de esta persona y no supe qué decir por un momento. Cuando rompimos hace 3 años. Fue muy feo. El rostro de Crew estaba tan sombrío que era aterrador. La forma en que me miró me hizo sospechar que quería matarme. Dijo: Tori, será mejor que tú y tu amante se mantengan alejados de mí. De lo contrario, no le garantizo la vida. Ahora parecía como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sofá con naturalidad, se dio unas palmaditas en el muslo y levantó los párpados con naturalidad. Ven aquí. La tenue luz de la lámpara de noche lo iluminó. Sus ojos eran los mismos que antes. Ligeramente levantado. Mostrando un poco de acritud acentuada. Pero su rostro era tan atractivo que esa pizca de acritud se convirtió en una especie de espíritu rebelde. Di un paso atrás y fruncí el ceño. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya nos hemos separado. La tripulación se burló. Vamos, te conozco bien. Seguro que estos días has estado llorando en casa a escondidas. ¿Verdad? Está bien. Dijo con impaciencia y me hizo señas. Acabo de acompañar a Gina al hospital. ¿De verdad eres tan mezquina? Al ver que me negué a ir, Crew se levantó pacientemente y me arrastró hasta allí. Su mano bien definida se posó sobre mi vientre. Y su tono también tenía un dejo de ternura. Sé que no puedes controlar tu temperamento porque estás embarazada. ¿Verdad? Ya que deseas tanto a este niño. Entonces dale a luz. Incluso he pensado en un nombre para el niño. Si es un niño, lo llamaremos Hisingzu. Si es niña, por fin. Me di cuenta de que algo no iba bien.
El equipo que estaba delante de mí seguía hablando cruelmente de lo que había pasado hace 3 años. Le agarré la muñeca. Y mi voz estaba un poco ronca en mi garganta. Tripulación. ¿Han perdido la memoria? Hizo una pausa y luego dijo con naturalidad. Todos dicen que me golpeé la cabeza y perdí la memoria. ¡Qué tontería! Ahora tengo la mente un poco confusa. Pero no importa. Nada de esto es importante. Puedes contármelo lentamente. Me abrazó y me miró con los ojos llenos de amor, como si nunca nos hubiéramos separado en estos 3 años. Lo empujé y apenas logré mantener la voz firme. Tripulación. Ya nos hemos separado. Joe. Me interrumpió rápidamente. Y la sonrisa en su rostro perdió su calidez. Tori. Ya basta. ¿Crees que lo creeré? Sus finos labios se curvaron en un arco arrogante. Has estado a mi lado durante tantos años. Si quisieras irte, te habrías ido hace mucho tiempo. No puedes vivir sin mí. En ese momento dejé escapar un suspiro. Se oyó el sonido del pomo de la puerta girando en el pasillo. De repente empujé a la tripulación y mi hija salió, frotándose los ojos con su conejo de peluche favorito en su pequeña mano. Mamá. Arrugó sus pequeñas cejas y miró a la tripulación. ¿Quién es él? Nuestra ruptura fue desagradable. Yo era un niño adoptado por la familia de la tripulación. Bueno. Diciendo que era un niño. En realidad, yo solo era un compañero de juegos que los padres de la tripulación le encontraron. El primer día que entré en la familia de la tripulación, todos me dijeron que debía ceder ante la tripulación y cuidar de él. Yo era 3 años mayor que la tripulación. Así que para mí fue natural asumir el papel de hermana mayor. Crew había sido malcriada desde la infancia y tenía mal carácter. Cuando llegué por primera vez, a menudo me causaba problemas. Ponía la serpiente que más miedo me daba sobre la cama. Reunía a un grupo de personas para reírse de mi identidad adoptada. Irrumpió en mi habitación en mitad de la noche y me sacó de la cama con saña. Me lo dijo Tori. ¿No te consideras mi hermana? Eres solo un perro criado por mi familia. ¿Sabes? Sabía que no tenía derecho a perder los estribos con la tripulación. De hecho, estaba muy agradecida con los padres de la tripulación. Me sacaron del hogar de asistencia social. Si no hubiera sido por ellos. Es posible que el decano que utilizaba en secreto a chicos y chicas guapos para sus negocios me haya enviado a la cama de alguien. El temperamento de los niños va y viene rápidamente, bajo mi meticuloso cuidado. La tripulación pronto se ablandó. Comenzó a acercarse a mí. No permitió que otros me intimidaran. Y venía a mi habitación a buscarme cuando no podía dormir. También empezó a llamarme hermana. También siempre pensé que desempeñaría el papel de hermana mayor. Hasta que cumplí 19 años, Crew se enamoró de Gina. La familia Gina estaba a la altura de la familia de la tripulación. Gina. Como la tripulación. Era una jovencita que nació con una cuchara de plata en la boca. Era una chica brillante y hermosa. Se convirtió en la belleza reconocida del campus cuando recién ingresó a la universidad y también llamó la atención de la tripulación. Los dos terminaron juntos de forma natural. Sin embargo, ambos habían sido malcriados desde la infancia y ni Kroon ni Gina tenían buen carácter. Se peleaban a menudo. Durante otra pelea entre ellos, Crew me besó delante de Gina para fastidiarla. Nuestra relación cambió por completo en ese momento. Pronto Crew y Gina se reconciliaron. Pero Crew nunca me explicó ese beso. Ambos tácitamente no volvimos a mencionarlo, pero ambos sabíamos que ya no podíamos llevarnos tan naturalmente como antes. Crew y Gina estuvieron juntos durante 3 años y finalmente se separaron debido a una pelea. Gina se fue al extranjero tristemente. Y después de emborracharse una vez, la tripulación se metió en mi cama. Todavía recuerdo aquella noche caótica. Estaba murmurando con el olor a alcohol en el cuello. Me agarró la mano y la empujó por encima de mi cabeza. No me rechaces. Dijo con un gesto enérgico pero con una voz lastimera. No me rechaces. No me podía mover.
Después de un largo rato, le pregunté temblando. Tripulación. ¿Saben quién soy? Él respondió con un beso. Después de mucho tiempo. Cuando estaba casi demasiado cansada para quedarme dormida, lo oí vagamente suspirar suavemente junto a mi oído. Eres Tori. Así fue como nos conocimos. No hubo confesión ni ceremonia. Y ni siquiera dijimos que nos gustábamos. Seguía desempeñando el papel de hermana mayor, ocupándome de la vida de Crew. Pero él se volvió más íntimo conmigo. Salíamos a caminar por la playa al atardecer. Nos acurrucábamos para ver películas en la noche espesa. Y nos quedamos dormidos en los brazos del otro bajo la lluvia torrencial. Por un rato me sentí feliz. No supe cuándo me enamoré de él, pero sí sabía que lo amaba. Así que cuando Gina regresó a buscar a Crew, lo soporté. Cuando Crew me dejó plantada el día de mi cumpleaños y fue a cenar con ella, yo también lo soporté. Yo amaba a Crew. Sabía que nunca había madurado del todo, así que estaba dispuesta a darle la oportunidad de cometer errores y corregirlos. Hasta que me enteré de que estaba embarazada. Envié el informe a Crew. Pasó mucho tiempo antes de que su llamada se pusiera en contacto. Su voz por teléfono sonó un poco distorsionada. Y dijo irritado, Tori, todavía no quiero tener un hijo. Todavía no me he divertido lo suficiente. ¿Cómo podría ser padre? No te quedes con este niño. Media hora después. Un compañero de clase que estaba de interna en el hospital me envió una foto. Era Crew y Gina. Él la estaba ayudando con cuidado. Sus movimientos eran tan suaves como si estuviera tratando un tesoro único. Mi compañero de clase envió un mensaje de voz. ¿Por qué Crew vino al departamento de obstetricia y ginecología con otra persona? Esta mujer está embarazada. ¿Quién es ella? Solo entonces comprendí que no era que Crew no quisiera un hijo. Simplemente no quería a mi hijo. De principio a fin. Nunca se olvidó de Gina. Esta chica que le hizo probar el amor por primera vez fue su inolvidable primer amor para siempre. Ella regresó. Y yo como sustituta, tuve que dejarle paso. Hasta mi hijo se convirtió en la basura que se descartó con indiferencia. Después de eso, rompí con Crew. Pero por alguna razón. La tripulación se demoraba y no estaba de acuerdo. No pude hacer nada. Tuve que pedirle a mi antiguo compañero de clase que me ayudara a escenificar una obra de teatro sobre un antiguo amor y un nuevo amor. Siempre recordaré la mirada de Crew ese día. Me miró como si quisiera quemarme hasta la muerte con sus ojos. Tori. Será mejor que tú y tu amante se alejen de mí. De lo contrario, no puedo garantizar su vida. Por fin, habiendo cumplido mi obsesión. Por fin, habiendo cumplido mi obsesión. Dijo con desdén. Eres solo un perro mío. Recuérdalo. Soy yo. Tripulación. No pudieron cumplir una obsesión. ¿Quién ya no los quiere? No al revés. Después de ese día, nunca volví a ver a Crew. Desde que se fue al extranjero para estudiar, me enteré de que se comprometió con Gina. Las dos familias eran compatibles. Y tanto la familia Gina como la familia Crew estaban muy felices. El banquete de compromiso fue noticia de primera plana. Y ahora Ed tuvo un accidente de coche y su memoria se remontó a 3 años atrás. En la sala de estar silenciosa. El sonido del tráfico estaba bloqueado fuera de la ventana por la noche. El silencio se hizo más espeso. Levanté a mi hija y dije suavemente ante los ojos atónitos de Crew. Crew. Ya hemos roto hace 3 años. Ya estoy casado y tengo un hijo. Pasó un rato antes de que Crew hiciera algo. Abrió la boca y una ridícula mirada absurda apareció en su rostro. Intentó alcanzarme y agarrarme. Imposible. Dijo. No sé si estaba intentando convencerme a mí o a sí mismo. Es imposible. Tori. ¿Cómo pudiste casarte con otra persona? No te gusto mucho. Sus ojos se dirigieron al niño que tenía en mis brazos y forzó una sonrisa. Perdí la memoria. Entonces, este niño es mío. ¿Verdad?
¿Lo diste a luz en aquel entonces sin decírmelo? Di un paso atrás. Tripulación. No te vuelvas loca. Este no es tu hijo. La luz en los ojos de Crew fue gradualmente absorbida por la oscuridad. No es mío. ¿Entonces de quién es el hijo? Me agarró la mano y dijo con dureza, Tori. ¿De quién es hijo este maldito hijo tuyo? Mío. Justo cuando estaba desconcertada, la puerta se abrió de golpe. Ethan se acercó y tomó a nuestra hija en brazos. La noche era profunda y el rocío era denso. Su traje negro estaba húmedo por el rocío, pero su poderosa aura no le hacía parecer en lo más mínimo avergonzado. En cambio, observó a Crew frente a él con gran interés. Tenemos un invitado en casa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me entregó las cosas que tenía en la mano, ignorando la cara cada vez más triste de Crew, como si no hubiera nadie más alrededor. Es el pastel de la tienda que te gusta. Casi no pude comprarlo porque llegué tarde. Crew lo miró de arriba a abajo. Apretó los puños. Tori, ¿cuándo empezaste a salir con él? Antes de que pudiera decir nada, Ethan se rió. Pero la sonrisa estaba llena de sarcasmo y frialdad. Sin rastro de calidez. ¿Cuándo? Para ser más específico. Nos juntamos hace 3 años. Tuvimos un hijo hace 2 años. Y nos casamos este año. Presidente Crew. ¿Qué es exactamente lo que estás preguntando sobre cuándo? En la sala de estar silenciosa. Los 2 hombres altos estaban uno frente al otro. Había furia en los ojos de Crew, mientras que Ethan parecía una persona victoriosa que miraba hacia abajo desde lo alto, como si estuviera mirando a un niño. Suspiré. Caminé hacia adelante. Tiré de Ethan. Y le dijo a Crew. Tienes razón. Crew. Hace mucho tiempo que nos separamos. Ahora cada uno tiene su propia vida. Estás a punto de casarte con Gina. Y ya estoy casada y tengo un hijo. Tú simplemente perdiste la memoria por el accidente de coche y no puedes recordar con claridad durante un tiempo. Llevamos mucho tiempo. Hice una pausa y continué. Hace tiempo que dejamos de molestarnos mutuamente. ¿Molestarnos? Crew dio un paso atrás. Y su expresión de repente se volvió un poco ridícula. Tori. Vivimos juntos durante más de 10 años. ¿Ahora me dices que es inquietante? Bajé la mirada y dije suavemente, has crecido. Todos deberíamos tener nuestras propias vidas ahora. Ethan se inclinó hacia mí sosteniendo al niño en su brazo izquierdo y sosteniendo mi mano en el derecho, declarando en silencio su soberanía. Los 3 estábamos juntos, aunque estábamos lejos de la tripulación que estaba frente a nosotros. Parecía que se había trazado un límite claro entre nosotros. Después de un largo rato, la tripulación se rió. Me miró fijamente y se burló. Está bien, Tori, eres realmente despiadada. Ethan no dijo nada después de que Crew se riera, pero claramente sentí que su lado mezquino había vuelto a estallar. Incluso cuando nuestra hija le pidió que la besara. La besó de manera superficial. Todo su ser parecía decir, estoy enojado. Ven y explícamelo pronto. No tuve más remedio que acercarme y abrazarlo. No sabía que vendría. Hoy de repente tocó a la puerta y había perdido la memoria. Ya se lo he dejado claro. No volverá a pasar. ¿De acuerdo? Ethan se arrancó la corbata y la tiró al suelo sin decir palabra. Luego se sentó en el sofá con sus largas piernas abiertas. Después de un largo rato probablemente se calmó psicológicamente y finalmente dijo. Sentí que algo andaba mal cuando me enteré de que había regresado al país inmediatamente después de perder la memoria. Regresé lo más rápido que pude, pero aún así lo dejé entrar. Parecía muy enojado. Una persona que normalmente solo hacía comentarios sarcásticos y nunca decía palabrotas, de hecho soltó una palabrota. Maldita sea. ¿Por qué no murió en ese accidente? Casi me río con sus palabras. Ethan siempre parecía tranquilo y sereno. Como si aunque el cielo se cayera, no valdría la pena levantar los párpados para echar un vistazo. De hecho era muy mezquino cuando se trataba de los asuntos de Crew, cuando Crew se fue al extranjero en aquel entonces.
No podía esperar a celebrar una fiesta de despedida para despedirlo y desear que nunca volviera. Ahora que acabábamos de recibir nuestro certificado de matrimonio, la tripulación volvió para agitar las cosas. Sería extraño si no estuviera enojado. Lo convencí durante mucho tiempo y juré que no volvería a enredarme con Crew antes de que se calmara a regañadientes. Sin embargo, aún me sacudía un poco después de que nuestra hija se durmiera. Me levanté a la mañana siguiente con el cuerpo dolorido y maldiciendo a Ethan en secreto en mi corazón. ¿Cómo podía volverse cada vez más loco cuando ya tenía casi 30 años? ¿No decían que los hombres empiezan a decaer después de los 25? Justo cuando estaba pensando esto, de repente sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido. Pensé que era el mensajero, así que lo cogí y estaba a punto de hablar cuando una voz femenina que me resultaba familiar se escuchó desde el otro extremo del teléfono. Incluso a través del teléfono. Pude percibir el desprecio en la voz de Gina. Tori. Nos vemos. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Creo que tenemos que hablar sobre el asunto de Crew. ¿Qué opinas? Me froté la frente con irritación y dije sin rodeos. No tengo nada que ver con Crew. No lo golpeé en la cabeza en el accidente automovilístico. Pueden comunicarse entre ustedes sobre cualquier asunto que haya. No tiene nada que ver conmigo. Con eso. Colgué el teléfono. En realidad no me agradaba Gina. No fue porque Crew me abandonara por ella. No fue culpa suya que a Crew le agradara. Lo que pasaba es que odiaba que ella siempre me mirara por encima del hombro cuando me veía. Como si yo fuera algo sucio que ella despreciaba y amaba al mismo tiempo. Nos juntamos después de que ella y Crew se separaron. Lógicamente hablando, ella fue la que se interpuso entre nosotros después, pero siempre se puso en el lugar de la esposa legítima. Finalmente logré liberarme del pasado y comenzar una nueva vida. Ya fuera con Crew o con Gina. Ya no quería enredarme con ellos. Creí que les había dejado claro, pero no me esperaba eso el día del banquete de cumpleaños de la madre de Crew, cuando fui a entregar un regalo. Vi a Gina sentada junto a la madre de Crew. Me miró fijamente. Era evidente que venía a por mí. Hice como que no la veía. Como hay invitados, no te molestaré. Cuando estaba a punto de irme, Gina me detuvo. Detente. Tori. La tripulación fue a verte. ¿Verdad? Me di la vuelta. ¿Qué quieres decir? Gina levantó ligeramente la barbilla. Tori. Realmente no esperaba que fueras una molestia tan persistente. Sé que Crew te gusta desde hace mucho tiempo, así que aprovechaste nuestra ruptura para meterte en su cama y obligarlo a estar contigo, pero ahora estamos comprometidos. ¿Y tú estás casada? ¿No puedes ser un poco más desvergonzada? Casi me río de la ira. Gina siempre había sido así. Distorsionando la verdad según sus propias preferencias. A sus ojos, Crew estaba completamente dedicada a ella. Mientras él se enredara conmigo. Debe ser que yo tomé la iniciativa de seducirlo. Me burlé. Señorita Gina, si tiene delirios, es inútil que venga a verme. Te sugiero que vayas al hospital para que te revisen el cerebro lo antes posible. ¿No te ilusionas? De repente se puso de pie y me miró con disgusto. Tori, estamos comprometidos y nos casaremos pronto. Entonces cuéntamelo. Si no lo sedujiste, ¿por qué volvió a buscarte? Los padres de Crew no dijeron nada. Parecían estar de acuerdo con las palabras de Gina. Después de pensarlo un momento, la madre de Crew dijo, Tori. La tripulación es joven e inmadura, pero tú eres mayor. Deberías persuadirlo cuando suceda algo. No puedes causar problemas a toda la familia por tu propio interés. ¿Qué opinas? No pude evitar ser sarcástico. Sí, no había cumplido mi intención. Tiene 26 años. Es muy joven e inmaduro. Yo tengo marido y una hija. ¿Crees que todavía me preocupo por él? No tuvo el accidente de coche por mi culpa. Y no perdió la memoria por mi culpa. En lugar de mirarlo. Vienes a mí. ¿Por qué? Sabes que él no te escuchará. Así que solo te atreves a meterte conmigo.
El blanco fácil. ¿Cómo te atreves a hablar así? El padre de Crew me miró con frialdad. Fui demasiado perezoso para decir más y me di la vuelta para irme. Pero Gina me detuvo. Apretó los puños con fuerza y gritó, Tori. ¿Sabes por qué Crew tuvo el accidente de coche? Se fue a beber y a hacer carreras de autos porque estaba de mal humor después de enterarse de que te habías casado. No es todo esto por tu culpa. No me di vuelta. No tiene nada que ver conmigo. Y no lo obligué. Sin embargo, cuando estaba a punto de empujar la puerta para abrirla, me detuve. Crew estaba de pie detrás de la puerta. Y no sabía cuánto tiempo había estado allí. Todavía tenía en la mano el regalo para su madre. Sus dedos lo apretaban con fuerza. Se estaba poniendo pálido. Me miró un rato y de repente sonrió. Tori, tienes razón. No tiene nada que ver contigo. Entonces entró en la habitación con el rostro lívido y le dijo a Gina. ¿Quién te pidió que vinieras? Los ojos de Gina se pusieron rojos de inmediato. Pero ella contuvo las lágrimas y no las dejó caer. Tripulación. Estamos comprometidos. ¿Qué quieres decir con volver a buscarla ahora? Crew permaneció en silencio por un momento y luego dijo, cancelen el compromiso. La sala cayó instantáneamente en un silencio sofocante. Unos segundos después, Gina finalmente no pudo evitar gritar. Crew, ¿están locos? ¿Por qué cancelar el compromiso? Es por Tori, dijo Crew con impaciencia. Porque ya no quiero casarme contigo. ¿No te dije que no vinieras con ella? Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Gina gritó a todo pulmón. Mi demonio voló a través de la mitad de la tierra para encontrar a otra mujer. Crew, dime qué se supone que debo hacer. Crew la ignoró y simplemente arrojó el regalo frente a su madre con indiferencia. No interfieras en mis asuntos. Tori tiene razón. Esto no tiene nada que ver con ella. Sonrió burlonamente. Yo fui quien se arrojó sobre ella. Me lo merezco. Crew estaba tan enojada que sus labios temblaban. Me señaló con el dedo. Debería haberte dejado morir en el hogar de asistencia social en aquel entonces. Fuimos muy amables al aceptarte de vuelta, pero has convertido a nuestra familia en un caos. No es porque lo sedujiste cuando era joven e inmaduro. De lo contrario, ¿cómo podría ser así? Cerré los ojos. La familia Crew me adoptó. Y yo estaba agradecido en mi corazón. Pero siempre había sido así desde que era un niño. Cada vez que algo salía mal con Crew, sus padres encontrarían una razón en mí. Se consideraban personas de clase alta y no usarían fácilmente los medios de golpear y regañar. Sin embargo, las formas en que la gente de clase alta atormentaba a los demás eran aún más mezquinas. Sabían muy bien cómo hacer que una persona se sintiera extremadamente avergonzada. Cuando yo era niño, me hacían arrodillarme delante de los invitados. Cuando los invitados me lo pedían, sonreían y respondían. Recuperamos a este niño con buenas intenciones, pero tiene demasiados pensamientos. No teníamos otra opción. La tripulación no podía tener ningún problema. Si hubo problemas, debe ser por mi culpa. De repente me sentí un poco cansado. Justo cuando estaba a punto de irme, sonó el timbre. La niñera fue a abrir la puerta. Y de repente me quedé bien. Me puse traje. Apareció en la puerta. Abrí los ojos de par en par. ¿Tú? Se acercó y dejó las cosas que tenía en la mano. Es el cumpleaños de tu madre. ¿Cómo podría yo, siendo joven, no ir a visitarla? Echó un vistazo a su alrededor. Aunque estaba sonriendo, emitía un aura fría e intimidante. ¿He llegado en un mal momento? El padre de Crew se puso de pie rápidamente. Has llegado en el momento adecuado. Ven y siéntate. El estatus social de la familia Eisen era más alto que el de la familia Crew. Frente a Eisen, los padres de Crew no actuaron con presunción. El padre de Crew cambió inmediatamente su expresión y sonrió de oreja a oreja. ¿Por qué trajiste algo cuando viniste? Eisen ha sido de gran ayuda en lo que respecta a ese terreno en los suburbios.
Me pregunto cuándo podremos firmar el contrato. Entonces sonreí. Se tiró de la corbata. Y sus ojos eran penetrantes y fríos. No creo que ese terreno sea adecuado para la familia Crew. Hasta que aprendas a respetar a mi esposa, suspendamos la cooperación por un tiempo. El padre de Crew estaba horrorizado. Y la madre de Crew también se puso de pie rápidamente y trató de suavizar las cosas con una sonrisa. ¿De qué estás hablando? Tori es una de los nuestros. Es normal que haya conflictos ocasionales. Presidente Ethan. Por favor, no permita que esto afecte la relación entre nuestras dos familias. Ethan no se sentó en la silla que trajo la niñera. Se quedó allí de pie, mirándolos desde arriba. Tori es mi esposa. Si no la respetas, no me respetas a mí. Parece que la familia Crew no nos recibe muy bien. En ese caso, tomaremos la iniciativa ahora. Con eso en mente. Me tomó la mano y se fue. Detrás de nosotros. Las expresiones de los padres de Crew se volvieron feas de inmediato. Abrieron la boca. Parecían aterrorizados y no sabían qué decir. En ese momento. De repente la tripulación que estaba detrás de nosotros habló, reprimiendo sus emociones. Su voz sonó sombría. Ethan, ¿crees que ella te ama? Te digo que me amó durante 10 años. Tú solo eres un sustituto mío. Ethan giró la cabeza ligeramente y mostró una sonrisa beligerante. Si pensar así te hace sentir mejor, haz lo que quieras. ¿Por qué estás aquí? Sentado en el auto. Observé atentamente la expresión de Ethan. Tenía miedo de que se enojara por lo que Crew acababa de decir. Ethan tenía cara de póker. ¿Por qué no me dijiste cuando te acosaron? Bajé la cabeza. No sabía que Gina había vuelto. Originalmente había planeado dejar las cosas y marcharme. Ethan miró el volante. Su expresión era sombría. Ese viejo cabrón de Dictor se quedó con mi dinero y aún así se atrevió a intimidar a mi esposa. Se burló. En realidad no hay ni una sola persona decente en la familia Crew. Ya estás casada conmigo, pero Crew sigue intentando complicarte las cosas delante de mí. Tiene mucho miedo de que tengas una vida fácil. Suspiré. Sabía que lo que decía Ethan era verdad. La tripulación siempre había sido muy egoísta. Solo pensaba en desahogar sus propias emociones y nunca pensaba en las situaciones de los demás. Cuando lo amaba, podía tolerarlo todo. Ahora que ya no lo amaba. Me sentí disgustada al ver que no dije nada. Ethan me tomó la mano. Hacía ejercicio regularmente durante todo el año. Tenía callos en la palma de la mano. Ásperos pero cálidos. Nuestros 2 anillos de boda se rozaron. Dijo con voz profunda, dime si pasa algo en el futuro. No soportes los agravios sola. En realidad, el incidente de hoy no me importó en absoluto. Ya había soportado muchos más agravios antes. Ya me había acostumbrado a ello. Pero cuando dijo eso, de repente sentí un torrente de quejas brotando de mi corazón y mis ojos se volvieron un poco amargos. Después de un rato, le detuve la mano. Está bien. La tripulación pareció calmarse y no vino a buscarme durante varios días. Tampoco regresó al país. Y el matrimonio con Gina quedó en suspenso de esta manera. Unos días después. Justo cuando estaba a punto de dejar este asunto atrás, la tripulación llamó de repente. En mitad de la noche. Su voz estaba cargada de olor a alcohol. Y dijo una mentira autoritaria, Tori. Estoy borracho. Ven a buscarme. Sentía un poco de dolor de cabeza. Cuando Crew y yo aún no habíamos terminado. A menudo salía a jugar con sus malos amigos. Cada vez se emborrachaba como un cerdo. Y entonces me pedía que lo recogiera. A él nunca le importó lo que yo hacía, el clima ni la hora que era por la noche. Él sabía que con solo hacer una llamada telefónica, yo iría. Todavía recuerdo eso cuando Gina regresó por primera vez al país. Una vez, un miembro de la tripulación se emborrachó así, y me pidió que lo recogiera. Cuando llegué al bar, lo vi bajo las luces borrosas. Estaba besando a Gina mientras ella estaba sentada en su regazo.
Pasó mucho tiempo antes de que me viera. Y un hilo de plata se trazó entre sus labios separados. Gina me dirigió una sonrisa polémica. Y la gente que estaba a mi alrededor también estaba observando mi broma. Crew no mostró ningún pánico por haber sido atrapado con las manos en la masa. En cambio, frunció el ceño y me dijo, ¿por qué llegas tan tarde? Cerré los ojos y traté de no recordar esos vergonzosos acontecimientos del pasado. De hecho, ahora que salí de esa relación y miré hacia atrás, me di cuenta de que no amaba a Crew tanto como pensaba. Desde muy joven me habían enseñado a ceder ante la tripulación, a satisfacer todas sus necesidades y a ponerla en primer lugar en todo. Estaba acostumbrada a complacerlo y tolerarlo. No fue hasta que conocí a Ethan que poco a poco me enseñó una verdad: vivir. En primer lugar, hay que vivir para uno mismo. Mamá, papá. Mi hija levantó la cabeza aturdida. Dejé el libro de cuentos en mi mano y toqué su cabecita. No. Es alguien sin importancia. Entonces le dije a Crew, llama a Gina. No estoy disponible. La voz de Crew adquirió un matiz de agravio. Ya no te gusto. Tori. Siempre venías a buscarme. Estoy muy incómoda. ¿Podrías venir, por favor? No quiero a Gina. Dije con calma. No tiene nada que ver conmigo. No vuelvas a hablar conmigo en el futuro. Con eso. Colgué el teléfono. Pronto. Mi móvil no paraba de sonar. Impotente, bloqueé a Crew. Inesperadamente. 2 minutos después el teléfono volvió a sonar. Pensé que Crew había cambiado su número y estaba a punto de colgar cuando me di cuenta de que era Ethan quien llamaba. Sorprendentemente también había bebido algo de alcohol. Su voz sonaba un poco temblorosa y había un atisbo de sonrisa. Como si estuviera de muy buen humor. Cariño. Su voz era suave pero cariñosa. Estoy borracho. Ven a buscarme. Me sorprendió. ¿Dónde está el conductor? El conductor tenía algo que hacer y se fue a casa hoy. Me siento muy incómoda. No tuve otra opción. Besé a mi hija en la cabeza. Me levanté. Me puse la ropa. Y fui a buscar a Ethan. Sin embargo, inesperadamente. Después de ir al lugar según su ubicación y abrir la puerta, vi a Crew, Ethan y Crew. 2 hombres de más de 1,8 metros de altura se enfrentaban en extremos opuestos de la mesa. Los demás estaban sentados a un lado. Sin atreverme a hacer ningún sonido, comprendí inmediatamente lo que estaba pasando. Estaba enojada y divertida al mismo tiempo mientras iba a sacar a Ethan. ¿Cuántos años tienes? Ethan, ven a comer algo también. Quien normalmente era tan tranquilo y dueño de sí mismo. De hecho, había aprendido a actuar como un despiadado cuando estaba borracho. Se apoyó en mí y se puso de pie. Mostró una sonrisa victoriosa a Crew y se jactó. Lo siento. Presidente Crew. Mi esposa vino a recogerme. Me despido ahora. El rostro de Crew estaba oscuro y sombrío. Y su mirada estaba fija en mí. Tori. Su voz tembló un poco. Como si no pudiera creerlo. Viniste a recogerlo. Pero yo no. Yo apoyé a Ethan, pero él no lo dejó pasar y no pudo esperar a echar sal en la herida. Soy su marido. ¿Y tú quién eres? Crew no dijo nada. Y yo me formé lentamente en sus ojos. Antes de salir. La tripulación me llamó. No sabía si era una ilusión mía, pero su voz temblaba un poco. Tori. Dijo. ¿De verdad lo estás eligiendo? No me di la vuelta y dije suavemente. Ya tomé mi decisión. Con gran dificultad. Metí a Ethan en el auto y dije enfadado. ¿Estás loco? Está loco. Y tú también te estás uniendo al caos. ¿Ser estúpido es contagioso? Ethan parecía estar de muy buen humor. Rara vez mostraba sus emociones de esta manera. Frunció los labios y se reclinó en el asiento de la escalera. Lo conocí en la cena de hoy. Insistió en que vendrías a recogerlo. Parecía que todavía sentía que no se había desahogado lo suficiente y añadió, idiota.
Se está sobreestimando. Me di cuenta de que cuando se trataba de Crew, la supuesta buena educación de Ethan había fracasado por completo. Una persona tan noble desde la infancia también podía usar un lenguaje vulgar para maldecir a los demás. Tori. Cerró los ojos y entrelazó sus dedos con los míos. ¿Me amas? Después de un largo tiempo. Al ver que no respondía, abrió los ojos y en ellos apareció un destello de pánico apenas perceptible. Ethan rara vez mencionaba mis experiencias emocionales previas después de casarnos. Yo solía pensar que no le importaba, pero ahora me doy cuenta de que en realidad le importaba mucho. De lo contrario, no jugaría juegos tan infantiles de comprarle favores a Cruz solo para ganar esta ronda. Siempre había sido capaz de ocultar sus emociones. ¿Cuándo había entrado en pánico? Me incliné para abrocharle el cinturón de seguridad y le di un beso en la comisura de los labios. Te amo, dije sin poder hacer nada. Solo tú. La tripulación se va al extranjero. Se puso en contacto conmigo. Sal y habla, Tori. Después de este tiempo. Regresaré a Los Ángeles y no los molestaré más. Después de pensarlo, decidí cumplir con la cita. Crew era de esas personas que no paraban hasta conseguir su objetivo. Sería mejor dejar las cosas claras para que pudiera darse por vencido por completo. Quedamos en un restaurante que solíamos frecuentar. Por primera vez. Él, muy caballeroso, me acercó la silla. Recuerdo que te gustó mucho este restaurante. Asentí. Antes me gustaba mucho. Pero desde que me enteré de que trajiste a Gina aquí a mis espaldas. Ya no vengo más aquí. La expresión de Cruz se congeló. Lo siento. Sonreí y agité la mano. No importa. Ya no me importa. Cruz se sentó frente a mí. Después de un rato, finalmente hizo la primera pregunta. Tori. ¿Es nueva y realmente mi hija? Miré hacia arriba. Había una esperanza un tanto desesperada en los ojos de Cruz. Y sus dedos se pusieron de un blanco azulado porque los apretaba con demasiada fuerza. Tomé un sorbo de café y respondí con firmeza. No. No me interesa jugar a ningún juego vulgar de huir con una niña. Nueva, y es la hija de Ethan. ¿Qué pasó con esa niña en ese entonces? Su rostro se puso pálido centímetro a centímetro. Me hice un aborto. Bajé la cabeza. El día que me enteré de que Gina estaba embarazada. Fui a que abortaran al niño. No me digas que quieres decir que el hijo de Gina no es tuyo. Crew no dijo nada. Ambos sabíamos que el hijo de Gina era suyo. Su engaño fue real. Desde el principio hasta el final. Nunca hubo malentendidos entre nosotros. ¿Es bueno contigo?, preguntó Crew de repente. Levanté las comisuras de mis labios. Es muy bueno conmigo. No pude evitar agregar, muy bueno. En ese momento. En realidad, le pedí que me ayudara a montar una obra para romper contigo. Pero más tarde, después de ponerme en contacto con él, me di cuenta de que es una persona muy agradable. Es muy considerado. Tuvimos el niño por accidente. Pero Ethan estaba muy feliz, así que decidimos quedarnos con el niño. De verdad, de verdad. Nos casamos hace mucho tiempo, pero yo no quería casarme en esos 2 años, así que la boda se pospuso por mucho tiempo. Crew tenía cara de póker y sus ojos parecían estar preparando una tormenta. Tori. Puedo darte todo lo que él puede darte. Vuelve a mí. ¿De acuerdo? Le pedí que volviera. ¿Y qué pasa con Gina? Me traicionaste por ella en aquel entonces. ¿Vas a traicionarla ahora? Cerró los ojos como si estuviera reprimiendo algunas emociones. Ya no me gusta. Simplemente no estaba dispuesta a aceptar que ella me dejara en ese entonces. Me arrepentí después de que rompimos. Es una pena que para entonces ya tuvieras a Ethan. Tori, seré buena contigo en el futuro. Hemos vivido juntos durante más de 10 años. Nadie te conoce mejor que yo. Y nadie me conoce mejor que tú. Apretó los dientes. Deberíamos estar juntos. Ethan es solo una persona despreciable que se aprovechó de la situación.
Negué con la cabeza. Es demasiado tarde, tripulación. Os di muchas oportunidades. En los días en que Gina regresó, si tan solo te hubieras vuelto hacia mí una vez, no te habría abandonado. Nadie te estará esperando siempre en el mismo lugar. Yo ya me he ido. Tú deberías hacerlo. Deja de ser tan terca también. Después de un largo rato. Sonrió extrañamente. ¿En serio? ¿Y si tengo que ser testaruda? De repente me sentí mareada y no pude evitar mirar a Crew. En mi visión, se estaba volviendo cada vez más borroso. Un segundo antes de perder el conocimiento, lo escuché decir, Tori. Ya me abandonaste una vez. No dejaré que me abandones otra vez. Cuando me desperté de nuevo, me encontré en un coche. Un McLaren circulaba a toda velocidad por una carretera montañosa llena de baches. Estaba conmocionado y enfadado al mismo tiempo. Tripulación. ¿Me habéis drogado? ¿A dónde me lleváis? La tripulación miró el camino que tenía delante y dijo con calma, a la villa en mitad de la montaña que os di antes. ¿No dijiste que te gustaba mucho el paisaje de la montaña? Me recorrió un escalofrío. Eso fue hace ya 3 años. Una vez, la tripulación me regaló una villa. Cuando estábamos profundamente enamorados, íbamos y nos quedábamos allí unos días y luego nos abrazábamos junto a la ventana y contemplábamos la vista nocturna de la mitad de la ciudad. Pero ahora... Estaba claro que quería encarcelarme. Apreté los dientes con fuerza. Tripulación. ¿Estás loca? Ya estoy casada. ¿Qué diablos quieres? En lugar de responder, preguntó la tripulación. ¿Te gustan los niños, verdad? Podemos tener más en el futuro. ¿Cuántos quieres tener? Mirando el paisaje que se aleja rápidamente por la ventana. Me sentí un poco desesperada. Conocía a Crew. Sus sentimientos hacia mí tenían más que ver con su falta de voluntad para dejarme ir que con un amor no correspondido. Había sido un niño favorito desde pequeño. Nunca había fallado en conseguir lo que quería. No podía soportar que yo, que había estado con él durante tanto tiempo, hubiera estado con él. De repente había alguien nuevo. No soportaba que yo lo dejara. Tal como sucedió con Gina en aquel entonces. Es que él se había vuelto más paranoico después de perder la memoria. Y yo me convertí en el desafortunado. Justo cuando no sabía qué hacer. De repente, con el rabillo del ojo, vi un Maybach familiar que se acercaba a la montura y se ponía detrás de nosotros. Era Ethan. Estaba muy contento. La tripulación también se dio cuenta de ese auto y resopló con frialdad antes de pisar con fuerza el acelerador. El coche deportivo emitió un rugido aterrador y se alejó a toda velocidad por la carretera de montaña. Tenía tanto miedo que casi se me sale el alma del cuerpo y grité. Tripulación. ¿Estás loco? Déjame salir. Ethan lo alcanzó rápidamente. Los dos coches iban uno al lado del otro por la estrecha carretera de montaña, avanzando al mismo ritmo. Ethan pisó a fondo el acelerador y embistió con fuerza al McLaren. La tripulación no mostró ninguna debilidad. Pisó a fondo el acelerador, intentando tirar a Ethan de la montaña. Tenía el corazón en la boca. Me acosté sobre el cristal, sin saber si Ethan podía oírme o no, y grité. Ethan. Después de conducir así durante unos minutos, Ethan de repente pisó el acelerador. Las ruedas del Maybach hicieron un chirrido de fricción cuando se desvió frente a Crew. Crew frenó de golpe y se vio obligado a detenerse. Aproveché la oportunidad para abrir la puerta del auto y casi me caigo y me arrastré hacia los brazos de Ethan mientras salía del auto. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Dije con un sollozo. Ethan miró fríamente a Crew en el auto. Instalé un localizador en tu teléfono. Estaba temblando violentamente por todas partes y no podía soltar a Ethan. Nunca imaginé que Crew se volvería loco de esa manera después de perder la memoria. Crew no salió del auto. Se quedó mirando a Ethan así. Unos segundos después el acelerador del McLaren volvió a rugir. La tripulación condujo el auto y corrió hacia nosotros como loca. Su rostro estaba distorsionado y enloquecido. Ya que ella no estará conmigo. Entonces muramos juntos.
En el momento crítico, Ethan se lanzó hacia afuera con todas sus fuerzas mientras me sostenía. Dimos varias vueltas y finalmente nos detuvimos justo al borde del acantilado. Entre el polvo, el coche de la tripulación de repente hizo un giro brusco. Pasó a nuestro lado y se precipitó hacia el acantilado. ¡Boom! Hubo una gran explosión y un incendio. Unos días después, recibí la noticia. La tripulación tuvo muchísima suerte. El armazón de acero del coche y los airbags protegieron las partes más vitales de su cuerpo. Solo tenía 3 costillas rotas. Una fractura de costilla en una pierna y un nuevo golpe en la cabeza. La costilla rota estaba a solo 0,2 centímetros de perforarle el corazón. Permaneció en la UCI durante unos días y despertó milagrosamente. Sin embargo, las acciones de Crew habían constituido un intento de asesinato. En realidad, si solo hubiera querido matarme, la familia Crew habría tenido formas de sacarlo de apuros, sin importar nada. Lamentablemente, después de haberlo logrado, también quiso matar a Ethan. Y no fue fácil tratar con la familia Ethan. La policía llegó a la puerta ese mismo día. Cuando se recuperara, probablemente tendría que pasar varios años en prisión. El día que Crew se despertó, la policía se puso en contacto conmigo y me dijo que Crew se había negado a decir nada y que solo había dicho que confesaría si me veía. No tuve más remedio que ir a verlo. Casi no lo reconocí, ya que había cambiado mucho después de unos días. El joven que alguna vez fue alegre ahora estaba acostado en la cama del hospital cubierto de vendajes. Con la mirada sin vida en sus ojos. Todo lo que sentí por este hombre que había intentado matarme fue asco y odio. Me paré frente a la cama y dije con frialdad: ¿Qué más quieres decir? Crew no dijo nada. Después de un rato, sus ojos se volvieron lentamente hacia mí. Tori, ya recuperé la memoria. Me burlé. ¿En serio? ¿Entonces te arrepientes? Sí, de haber cumplido mi obsesión. Lo hago. Probablemente Crew también se lastimó la garganta. Y su voz era ronca y desagradable. Las comisuras de sus ojos se fueron poniendo rojas poco a poco. Y una lágrima cayó. Lamento haber terminado contigo en ese entonces, Tori. Si no hubiera estado tan poco dispuesto cuando Gina regresó. ¿Sería todo diferente ahora? Lo miré y de repente recordé a Crew cuando era un niño. Era un niño malcriado y voluntarioso. Cuando hacía berrinches de niño. Le daba dolor de cabeza a la gente. Solo cuando le hacían daño de vez en cuando venía a mí con los ojos enrojecidos y se arrojaba a mis brazos. No dije nada y solo lloré. Parecía tan lamentable. De repente, al haber cumplido mi obsesión, sentí una punzada en el corazón. Solíamos ser tan cercanos. ¿Cómo terminamos así? Hermana. Después de tantos años, por fin me volvió a llamar hermana. Se atragantó y dijo: Me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? Miré a este hombre a quien había amado y perdonado durante más de 10 años y no dije nada. Después de un largo tiempo. En sus ojos que se apagaban poco a poco, tomé mi bolso y me di la vuelta para irme. ¿Me has visto? Confiesa lo que debas confesar. Inténtalo. Consigue una sentencia indulgente. Meses después, la tripulación fue condenada por el delito de tentativa de homicidio. Afortunadamente, la caza satisfizo mi obsesión. Giró el volante en el último momento. El abogado argumentó por todos los medios posibles que había cambiado de opinión en el último minuto y que en realidad no quería matarnos. Finalmente le dieron una sentencia más leve, de 5 años de prisión. La madre de Crew se desmayó en el acto de tanto llorar y el pelo negro del padre de Crew se volvió gris. Gina lloró y luego se fue al extranjero. Durante esos días, la tripulación la había convertido en el hazmerreír del círculo. Y la colaboración con la familia Crew se había derrumbado por completo. La familia Gina probablemente tendría que afrontar tiempos difíciles durante un tiempo. Medio año después. El día del cumpleaños de Crew, la madre de Crew se puso en contacto conmigo. Todavía había un rastro de resentimiento en su voz, pero tuvo que suplicar. La tripulación quiere verte. ¿Podrías ir a verlo? Ethan estaba leyendo el periódico a mi lado y, en secreto, levantó las orejas.
Dije en voz baja, no lo creo. Luego colgué el teléfono. Había vivido con Cru durante muchos años. Nos habíamos visto demasiado, lo bueno y lo malo. La alegría y la tristeza. La calma y la histeria. Por ahora. Ya no había nada que valiera la pena ver. Al día siguiente recibí una carta de Cru. Me lo enviaron desde la prisión. Tori. Hace tiempo que no nos vemos. He pensado mucho estos días en prisión. Tengo muchas cosas que decirte. Te he escrito muchas cartas. Pero cuando los leí, me parecieron ridículos. Supongo que a ti tampoco te gustaría leerlos. Así que los rompí todos. Últimamente he soñado mucho con el pasado. Soñé eso el día de mi cumpleaños. Rompí el jarrón favorito de mi padre. Tú también estabas muy asustado. Pero asumiste la culpa por mí y te arrodillaste como castigo. Yo también soñé con nuestro primer beso. De verdad, de verdad. Ese beso fue más bien algo que había planeado durante mucho tiempo con el coraje que reuní, en lugar de solo hacer enojar a Gina. Solo después me di cuenta de que en realidad me había enamorado de ti hacía mucho tiempo. Pero en ese entonces era tan estúpida que no lo sabía. En realidad, Gina no me gustó tanto como pensaba. Simplemente me pareció bonita. Excelente. Y sería impresionante sacarla a pasear. Me pareció que si estaba buscando una novia, debía encontrar a alguien que fuera compatible conmigo. Me gustaba como me gustaba un reloj o un coche. Solo lo mejor era digno de mí. Cuando volvió más tarde, simplemente me aferré a la negativa de que me abandonara y seguí estando con ella. Pero en ese momento pensé que era amor. ¿Cuándo me di cuenta de que te amaba? Probablemente cuando volví a casa por primera vez después de que rompimos. La casa estaba vacía. Oscura. Y frío. En ese momento entré en pánico. Grité tu nombre en voz alta. Deberías haber estado allí. Siempre habías estado allí. No importaba cuando te llamara. Aparecías, pero esa vez no lo hiciste. Por primera vez sentí un poco de miedo. Sentí que había perdido algo muy importante, pero no agaché la cabeza. En los últimos 10 años. Siempre me has mimado, nunca te has enfadado conmigo, parecía que podías perdonarme sin importar lo que hiciera. Pensé que no podrías dejarme y que volverías tarde o temprano. Me fui del país con Gina por despecho. Quería que probaras el miedo que yo había sentido para que volvieras. Pero no esperaba que nunca más vinieras a buscarme. Me mentí a mí misma que no me dejarías. Habíamos estado juntos durante tanto tiempo. Nuestras vidas estaban entrelazadas. No podías liberarte. Hasta que supe que tenías un nuevo novio. Tuviste un hijo y luego te casaste. Finalmente me derrumbé. Solo entonces entendí que no eras tú quien no podía dejarme. Desde el principio hasta el final. Era yo quien no podía dejarte. Pensé, ya no me importa mi autoestima. No me importa mi cara. Solo quiero que vuelvas. No sé cuánto vino bebí esa noche. Solo sé que iba muy rápido. El viento y la lluvia me golpeaban la cara y no podía sentir que estaba llorando en el momento del accidente de coche. En realidad no me dolió. Escuché que antes de que una persona muera, hay un recuerdo de su vida. Vi ese flashback. Es solo que todos mis flashbacks estaban relacionados contigo. La mirada de miedo en tu rostro cuando llegaste por primera vez a mi casa. La expresión de tu rostro cuando puse una serpiente en tu edredón y te asustaste tanto que se te llenaron los ojos de lágrimas pero no te atreviste a enojarte. La expresión de sorpresa en tu rostro cuando nos besamos por primera vez. La expresión de tristeza en tu rostro cuando me viste con Gina. Curiosamente pensé que lo había olvidado todo. Pero cuando los recordé, fueron tan claros. Como si innumerables versiones tuyas aparecieran de nuevo frente a mí, y me acompañaran a través de esta vida. Más adelante. Me desperté. Cuando me desperté. Siempre sentí que debías estar a mi lado. Pero cuando lo toqué el costado estaba vacío. Todos dicen que perdí la memoria. No lo sé, no me acuerdo.
Lo único que sé es que me moría de ganas de verte y que estaba a punto de verte pronto. Tomé un vuelo de regreso al país por la noche. Quería decirte que te amo. Que quiero que estemos juntos como es debido y que nunca más te volveré a hacer daño en el futuro. Pero en el momento en que te vi, no pude decir nada. Parecías estar viviendo una buena vida. Me dijiste que estabas casada y que tenías un hijo. Dijiste que el niño no era mío sino de otro hombre. De repente. Me pareció absurdo. Habíamos estado juntos durante tantos años y ya nos habíamos convertido en una parte inalienable de la vida del otro. Ahora de repente dijiste que me dejarías por completo y entrarías en la vida de otra persona. En ese momento estaba muy enojada y triste. Descubrí que no podía hacer nada para impedir tu partida. Por una fracción de segundo incluso deseé que estuvieras muerta. Si estuvieras muerta, no dirías esas cosas. Tampoco me dejarías. Podríamos morir juntos y no estar separados para siempre. Pero cuando llegó el momento me di cuenta de que no podía hacerlo. Antes de perder el conocimiento solo tuve un pensamiento: es ridículo, no había dejado de lado mi obsesión. ¿Cierto? Pero de repente sentí que si eso significaba que tenías que morir, preferiría que llevaras una buena vida al lado de otra persona. Al menos de esta manera. Podría volver a verte. Aunque la que estaba a tu lado ya no fuera yo. Tori. Me preguntaste si me arrepentía. En realidad no lo sabes. He tenido el corazón roto por el arrepentimiento durante incontables días y noches. Hermana, me reformaré como es debido y me esforzaré por salir antes. Si te trata mal, entonces espera a que salga. Si te trata bien, entonces olvídate de mí. Nunca más pienses en mí. Este cabrón que solo te pone triste. Te deseo felicidad. Aunque esta felicidad no la otorgue yo. Tripulación. Después de leer la carta. De repente me dolió un poco el ojo y sentí un dolor indescriptible en el corazón. Ethan estaba afuera sosteniendo a nuestra hija y me llamó. Nuan dijo que quería ir a Disneylandia. Casualmente estoy libre esta semana. Vamos mañana. Al ver que no respondía, se acercó y me preguntó con indiferencia cuando vio el papel de carta en mi mano. Vamos a eso. Forcé una sonrisa insulsa. Rompí el papel de carta en pedazos y los tiré a la papelera. Nada. Solo basura. Está bien. Entonces mañana vamos a Disneylandia. Un cariño tardío es más barato que la hierba. El daño que me dejó esa tripulación no se cura con unas pocas palabras. Solo hay una cosa que dijo bien: viviré una vida feliz. Y esta felicidad nunca tendrá nada que ver con él. Yo y la esposa de Morgan, el joven amo de una familia adinerada, nos casamos por conveniencia. Después de muchos años de un matrimonio aparentemente cariñoso, él mencionó el divorcio en nuestro aniversario de bodas. Hice todo lo posible para persuadirlo de que se quedara y le pregunté sobre el motivo. Las palabras de Morgan fueron frías, sin ningún motivo en particular. De repente ella quiere casarse conmigo hoy. Resultó que había mantenido a su primer amor a su lado todo el tiempo. Me fui decididamente y debido a un colapso emocional, tuve un aborto espontáneo. Había sangre por toda la cama y el bebé había desaparecido. Cuando Morgan escuchó la noticia y corrió hacia mí, se arrodilló en el suelo y me rogó que lo perdonara. Pero esta vez nunca miraría atrás. Morgan y yo éramos reconocidos como una pareja modelo en nuestro círculo social. Él era conocido por su lengua afilada y la gente de afuera decía que era cruel de corazón, pero Morgan siempre fue amable y considerado conmigo. Hasta el 10º aniversario de nuestra boda, de repente sacó a relucir el tema del divorcio. El cambio repentino me hizo estallar en lágrimas y le pregunté por qué Morgan tenía un cigarrillo en la boca, y el humo me mareaba. Su tono era tranquilo e indiferente sin ninguna razón. Me he enamorado de otra persona. De repente ella quiere casarse conmigo hoy. Me desplomé en el suelo y él salió por la puerta sin mirar atrás. La intensa emoción me provocó calambres en el estómago y el dolor insoportable me hizo temblar. Morgan, no te vayas. No me siento bien. ¿Podrías darme una mano? Morgan pareció quitarse la máscara y dejar de fingir.
Ya he tenido suficiente de fingir contigo todos estos años. Al diablo con ser un caballero. Nunca he sido ese tipo de persona. Una voz femenina coqueta se escuchó desde abajo en la villa. Morgan. No vas a bajar. ¿Quieres que suba a buscarte? Morgan frunció los labios y bajó rápidamente las escaleras. Me cubrí el estómago y me levanté, caminando hacia la ventana. Miré hacia abajo y vi que la chica tenía el pelo rojo y vestía un atuendo sexy. Tenía un cigarrillo en la mano y una línea en inglés tatuada en la clavícula. La chica me sonrió, su sonrisa era tan feroz como una llama. Hola, soy Scarlett, la novia de tu marido. Casi dejé de respirar. Morgan caminó desde la puerta principal hasta su lado y la miró con una media sonrisa. Scarlett se arrojó a sus brazos y preguntó de manera coqueta, ¿de verdad mencionaste el divorcio? Morgan dijo con indiferencia que sí. ¿Por qué lo estabas pensando 2 veces? Le tomó la cara entre las manos y su tono estaba lleno del anhelo que había acumulado a lo largo de los años. Te he esperado durante tantos años. No me digas que no quieres asumir la responsabilidad. Los ojos de Scarlett parpadearon levemente y sonrió, por supuesto que no. Me miró y me dijo en tono de disculpa, hermana, lo siento. Ya me he divertido bastante a lo largo de los años. Sus ojos se oscurecieron cuando dijo, de repente quiero tener una familia. No pude evitar temblar, me apoyé en la ventana y casi me desmayo. En realidad, había habido otra persona en el corazón de Morgan todo el tiempo. Sonreí con amargura. Es realmente un buen actor a lo largo de los años. Hace 6 años Morgan era un conocido alborotador en la ciudad. Se aprovechaba de su buena familia y acosaba a sus compañeros de clase en el instituto, algo que se sabía en toda la escuela. Como odiaba que su exnovia lo molestara, la emborrachó y la dejó con sus amigos toda la noche. Como dice el refrán, lo que se siembra se cosecha. Cuando llegó la edad de casarse, ninguna joven de una familia adinerada estaba dispuesta a tener contacto con él. En aquella época, yo era todavía una niña adicta al esquí. Debido a mi poca habilidad y a mi exceso de confianza, esquié en la pista avanzada y casi muero en el campo de nieve. Morgan estaba a mi lado ese día y me salvó a tiempo. Después de hacer esta buena acción, se burló de mí con una mirada de pícaro. Ava, eres realmente algo. No seas tan imprudente. Antes de que pudiera darle las gracias, desapareció entre la multitud. La siguiente vez que nos vimos fue cuando fundé mi propia empresa de forma independiente. En aquel entonces, debido a mi falta de experiencia, mi propia gente me robó la cadena de suministro industrial, lo que provocó una enorme pérdida, y todavía no había encontrado ninguna prueba. Morgan presentó las pruebas pertinentes y utilizó sus medios especiales para ayudarme a recuperar las pérdidas. Morgan dijo muchas veces en aquel entonces que me admiraba. Como le debía tanto, también le hacía regalos con frecuencia. Un día, de repente, me confesó su amor. Después de eso, hubo un gran revuelo en la ciudad. Todos decían que Morgan había pasado instantáneamente de ser un joven amo travieso y malo a un buen hombre de la noche a la mañana. Después de que estuvo conmigo, ya no se juntaba con sus compinches y se centró en dirigir la familia y su carrera. Me convertí en la envidia del círculo de esposas adineradas de la ciudad. La gente de afuera decía que era hábil y sabía cómo manejar bien a mi esposo, solo hoy me di cuenta de que Morgan nunca había cambiado. Simplemente mostró su verdadero yo a otra mujer. Ava, llevas un mes embarazada. Las emociones de una mujer embarazada son muy importantes para el bebé. Aún necesitas controlarte un poco. Estaba acostada en un hospital privado y el médico frunció el ceño y me dijo, me acaricié el estómago y sentí un nudo en la garganta, Dr. Liao, es posible que no queramos este bebé. El Dr. Liao me miró en estado de shock y preguntó, ¿usted y el presidente Morgan se han estado preparando para el embarazo durante tantos años? Si te haces un aborto así, es difícil decir cuándo tendrás otra oportunidad. Me quedé callada. Morgan siempre había tenido la esperanza de que pudiéramos tener un hijo, pero no sé si es porque había hecho demasiadas cosas malas. Aunque todos los exámenes mostraban que ambos teníamos una salud excelente, el bebé simplemente no llegó. Soy una persona que ama mucho a los niños. Quería conservar esta vida. Era mi continuación. Morgan tenía derecho a saber esta noticia. Decidí decírselo.
Esperé en casa durante varios días, pero no volvió ni un solo día. Hice decenas de llamadas y finalmente Scarlett respondió la última. Su voz era encantadora. Hola, ¿es tu hermana? No vuelvas a llamar. Morgan no responde. Está en el club privado 20. Ven si quieres verlo. Te estamos esperando. Me puse el abrigo, cogí el paraguas y salí. El conductor se detuvo frente al club y caminé hasta el interior. Al abrir la puerta de la sala, la música en la sala era ensordecedora, la canción en inglés con un ritmo fuerte, junto con el cuerpo sexy de Scarlett retorciéndose en el escenario, estimulaban los sentidos. Estaba inhalando una sustancia desconocida y olía por todas partes. Morgan estaba tumbado en el sofá jugando a adivinar los dedos con otros y de su boca salía un gas blanco. Las manchas de agua del paraguas goteaban y me quedé paralizada en el sitio. Morgan levantó la vista y me vio, su rostro lleno de indiferencia. Siempre había sido así en los rumores, los artículos colocados sobre la mesa probablemente eran algunos nuevos tipos de drogas que no estaban permitidas por la ley. Scarlett caminó hacia mí seductoramente y puso su mano sobre mi hombro. Hermana, eres una dama de una familia noble. ¿Por qué viniste a semejante lugar? Le arrebaté la cosa de la mano y le pregunté, ¿sabes qué es esto? ¿Están todas locas? Fumando esto en público, ¿quieres ir a la cárcel? Scarlett se burló, hermana, estás tan fuera de onda. Esto es una especie de poción, ¿sabes? Morgan dijo que no lo entiendes, y resulta que es verdad. Sé que no quieres volverte loca con él, pero yo sí. Me enojé y me empezó a doler el estómago de nuevo. Dije enojada, pasado tantos años tratando de ponerlo en el camino correcto, ¿cómo puedes ser tan cruel e insistir en arruinarlo? Scarlett se echó a reír. Ella me miró con frialdad, me señaló la nariz y maldijo, ¿sabes cómo son las personas más estúpidas del mundo? Son idiotas como tú las que creen que pueden cambiar a los demás. Las mujeres estúpidas siempre fantasean con que los hombres cambiarán por ti. Ja ja ja, ¿es que un hombre que ha estado luchando en el mundo de los negocios se quedará en casa por ti? Es realmente gracioso. La gente en el sofá se echó a reír al oír esto. Morgan frunció los labios y miró a Scarlett con una mirada tierna en sus ojos. Saqué mi teléfono móvil frente a ella, ¿es este el 110? Aquí también hay gente reunida. Scarlett me arrebató el teléfono y maldijo, maldita sea. En realidad, está llamando a la policía. Guarden todo. Morgan no se movió y me dejó hacer una escena. Scarlett abrió mi teléfono y se dio cuenta de que solo estaba tratando de asustarla. Me miró con enojo y dijo, ¿cómo te atreves a engañarme? No había forma de tener una conversación en esta situación hoy. Tomé mi paraguas y reprimí las emociones que brotaban de mi corazón. Scarlett, aquellos que cometen muchas injusticias seguramente traerán destrucción sobre sí mismos. Será mejor que tengas cuidado. Los padres de Morgan siempre habían estado satisfechos conmigo. Al fin y al cabo se trataba del niño. Aunque nos divorciáramos, yo quería quedarme con él. Decidí pedir ayuda a sus padres. Pero estuve esperando en casa de la familia Morgan durante 3 o 4 días, y siempre estaban demasiado ocupados. Estaba de pie en la puerta principal cuando vi a Scarlett. Estaba vestida como un hada ese día y su figura seguía siendo atractiva. Ella hizo girar el llavero y me miró orgullosa. Mira lo que tengo en la mano. Las llaves de la casa de la familia Morgan. ¿No quieres saber por qué tengo estas? La seguí y le dije, adelante si quieres decírmelo. Scarlett abrió la puerta y se sentó tranquilamente en la esquina del sofá de la sala de estar. La luz parpadeó en su rostro, dándole una mirada algo encantadora. Ella miró por la ventana y dijo, todos dicen que Morgan es un bastardo, pero no saben que incluso los bastardos pueden ser intimidados a veces. Morgan fue golpeado en la escuela secundaria porque su familia era demasiado rica y otros estaban celosos. Todos los días después de clase, lo arrastraban hasta un pequeño callejón con la cabeza cubierta y lo golpeaban. ¿Adivina quién lo salvó? De repente me di cuenta de que fuiste tú. Bingo. Como yo también soy un poco travieso, encontré a algunas personas para darles una paliza. Desde entonces el corazón de Morgan me pertenece.
Scarlett encendió un cigarrillo y luego lo convertí en un alborotador también. Bajé la mirada. No me extraña. ¿Cómo podría competir con una luna tan oscura en su corazón? Scarlett balanceó las piernas y dijo con una sonrisa, Morgan me obedece en todo. Y ni hablar de las llaves de su casa, ni siquiera de su dinero, puedo quitármelo cuando quiera. Sin embargo, era demasiado obediente, así que me cansé de él hace 6 años y rompí con él. De lo contrario, ¿crees que habrías tenido alguna oportunidad? Ja ja ja. Suspiré, su vida estaba mejorando lentamente, pero tú la arruinaste otra vez. Dejé a la familia Morgan y regresé a la villa. Morgan estaba en casa y aún no había tenido tiempo de guardar sus artículos de oficina. Cuando abrí la puerta, él estaba un poco aturdido. Ava, ¿no te ves bien? A los ojos de Morgan, Ava probablemente siempre fue alegre y positiva. Probablemente no esperaba que en tan solo unos días me volvería así. Morgan se acercó para apoyarme y se rió entre dientes, ¿estás tan perdida sin mí? Esto realmente me sorprende. Pensé que Ava siempre fue fuerte. Puso su mano en mi cintura y dijo en voz baja, ¿por qué no me suplicas? Tal vez incluso te deje un lugar en mi corazón. Lo empujé y mis ojos se pusieron rojos. A lo largo de los años me había dedicado a apoyar a la familia Morgan, aportando innumerables recursos de mi propia familia. También fui yo quien se encargó de mantener las relaciones. Hice todo esto solo porque él era amable conmigo. Le pregunté con voz ronca, todos estos años has estado actuando conmigo, ¿no es así? Morgan dijo sin expresión alguna que sí. Un dolor agudo vino de mi estómago. El dolor hizo que se me salieran las lágrimas. Morgan alzó las cejas y sonrió. ¿Todas las damas de familias nobles son buenas para fingir que son lamentables? Scarlett no es así. Ella solo hace llorar a los demás. Ava, nunca hemos sido el mismo tipo de personas. Caí al suelo sintiéndome débil por todas partes. Las palabras de Morgan eran tan frías como el hielo, y parecía que mi sangre se había enfriado unos grados. ¿Por qué no dijo esas palabras cuando estaba coqueteando conmigo? Cuando me propuso matrimonio e hizo votos, ¿por qué no le disgustó que yo no fuera su tipo de persona? Me sequé las lágrimas y apreté los dientes con odio. Morgan, aquellos que traicionan los verdaderos sentimientos sufrirán 1000 agujas en sus corazones. Morgan me miró con condescendencia y se burló, solo a los débiles como tú les gusta escuchar esas tonterías. Pasó por encima de mi cuerpo y salió de la villa. Cerré los ojos. Estaba decidida a divorciarme. Sonó mi teléfono. Era una llamada de mi suegra, Wendy. Su voz era aduladora mientras me preguntaba por mi bienestar. Ava, he estado muy ocupada últimamente. Acabo de regresar. Lamento haberte hecho esperar. Me enteré de lo que pasó entre ustedes dos. Ese hijo mío poco filial es un sinvergüenza. No te preocupes. Yo me ocuparé de esa zorra por ti. Soy muy afortunada de tener una nuera maravillosa como tú que se case con nuestra familia. ¿Cómo podría soportar dejarte ir? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mamá, pero Morgan está tan decidida ahora y no dará marcha atrás en absoluto. La voz de Wendy de repente se volvió fría. He estado en el mundo de los negocios durante tantos años. He conocido a todo tipo de personas. Ava, no te preocupes. ¿Puedo encargarme de ella? 2 días después, mi suegra me llevó a un misterioso club nocturno. Solo los ricos y nobles podían entrar o salir de ese lugar, y no había vigilancia. Wendy me llevó al piso superior. Todo el piso estaba lleno de mesas de billar. Scarlett estaba inmovilizada sobre una mesa de billar por varios guardaespaldas, y en ese momento la estaban golpeando. Me quedé atónita. Mi suegra se lo tomaba muy en serio. Wendy llevaba un pintalabios rojo brillante y sus cejas arqueadas le daban un aspecto imponente. Se acercó a Scarlett y maldijo, me pregunté qué clase de buena persona eras. Un chico guapo te atrajo hasta aquí por solo 200. Zorra, ¿aún quieres entrar en mi familia? Sigue soñando. Después de decir eso, Wendy tomó un pañuelo y limpió la cara de Scarlett. ¿Te duele? Luego con una bofetada, le dio una bofetada a Scarlett en la cara,
ella resopló, es bueno que duela. Recuerda esto. No te metas con gente con la que no deberías y no codicies cosas que no te pertenecen. Scarlett nunca había sufrido tanta humillación antes y estalló en lágrimas. Tú. Morgan no te dejará salirte con la tuya. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Tendrás un mal final. Wendy se burló, soy su madre. ¿Quién te crees que eres? Me sentí aliviada de mi ira, pero no esperaba que las cosas se salieran tanto de control. Estaba a punto de dar un paso adelante para detenerlos cuando Morgan irrumpió con un grupo de personas que vio la sangre brotando de las heridas en la espalda de Scarlett, y corrió rápidamente para detener a los guardias de seguridad. La abrazó y al instante se llenó de ira. Morgan me gritó, Ava, eres increíble. Usas trucos para que mi madre lastime a Scarlett. Qué inteligente de tu parte. Pero hoy, cualquiera que sea la herida que ella haya sufrido, tú sufrirás la misma. El joven maestro hizo un gesto con la mano y la gente que estaba detrás de él inmediatamente nos rodeó a mí y a mi suegra. Wendy maldijo, ¿cómo te atreves? Tienes una esposa tan buena. ¿Cómo te atreves a golpearla? Ava es la hija de la familia Ava. ¿Cómo te atreves a tratarla así? Hijo poco filial. ¿Qué clase de hechizo te ha lanzado esta mujer? Eres un sinvergüenza. Morgan no lo refutó. Simplemente dijo con calma, mamá, esto es un asunto entre nosotros los jóvenes. Por favor, baje y descanse primero. Los guardias de seguridad ayudaron a mi suegra a entrar en el ascensor. Un grupo de personas me inmovilizó sobre la mesa de billar. Scarlett se acurrucó en sus brazos, llorando, Morgan, me duele mucho. Morgan tenía una cara fría y ordenó, golpéala. Los palos cayeron sobre mí una y otra vez. Sudaba profusamente por el dolor. Yo podía soportarlo, pero el niño que llevaba en el vientre no. Con gran dificultad abrí la boca y dije débilmente, Morgan, yo, le tapo la boca. No quiero oír la voz de esa mujer. Me metieron una toalla blanca en la boca. Toda la ira y el dolor crecieron cada vez más con mis sollozos silenciosos. Morgan, la señora está sangrando. El matón estaba desconcertado. Usé mis habilidades. No debería ser así. Morgan ayudó a Scarlett a acercarse para echar un vistazo. Scarlett frunció el ceño y dijo que estaba muy mimada. Me tomó mucho tiempo hacerla sangrar. Morgan hizo un gesto con la mano, me miró y me ordenó que lo olvidara. Su salud era delicada. No queremos que la familia Ava cause problemas. Llévenla a una habitación en la planta baja y enciérrenla durante 1 hora antes de dejarla salir. La habitación estaba oscura y fría y yo temblaba. Las cálidas escenas del pasado se reprodujeron en mi mente. Los momentos dulces y cálidos, cada lado romántico y tierno de él. Todo parecía haberse convertido en burbujas. Seguía sangrando por la parte inferior de mi cuerpo y sentía una infinita sensación de desolación en mi corazón. El niño en mi vientre parecía percibir que estaba a punto de rendirme y su pulso latía con fuerza. Me decía que no me rindiera. Cariño, ya no aguanto más. Las lágrimas seguían fluyendo y mis emociones se agitaban cada vez más. Finalmente me desmayé. Cuando me desperté ya estaba en un hospital privado. El doctor Liao puso el historial médico sobre mi pecho y suspiró, el bebé se ha ido. Tenía una expresión en blanco y pregunté por qué estoy aquí. El doctor Liao dijo, el mayordomo te envió aquí. El presidente Morgan aún no lo sabe. ¿Quieres que le informe? Miré por la ventana y perdí todo el interés en todo. No es necesario. Volví a la villa y pedí a los sirvientes que prepararan mi equipaje. Al poco rato, no había rastro de la señora en la habitación. Puse el acuerdo de divorcio sobre la mesa en un lugar muy visible. Volví a casa y trabajé en mi habitación en silencio. Mamá y papá no me preguntaron nada. Simplemente mostraron más preocupación por mí. Un día, después de una reunión con mis amigos, Morgan me bloqueó en la entrada de una cafetería. Ya era tarde en la noche. Estaba vestido de negro y se veía extremadamente guapo. Las chicas que pasaban se tapaban la boca y susurraban, miren, ese chico guapo de allí. Tiene mucho talento. Bajé la mirada.
También me había fascinado su apariencia antes, cuando estaba perdidamente enamorada, siempre pensé que yo era la excepción. Morgan me atrajo hacia sus brazos y me susurró al oído: cariño, ya no quiero el divorcio. Esa perra de Scarlett ha vuelto a faltar a su palabra. Ella tiene miedo de que mi madre le haga daño y ya no quiere casarse conmigo. Sonrió suavemente como si nada hubiera pasado. De todos modos, las cosas están así ahora. Continuar nuestro matrimonio es beneficioso para ambos. ¿Qué opinas? Forcé una sonrisa y le di una bofetada. Hice lo mejor que pude para contener mis emociones y dije: Morgan, firma el acuerdo. Divorciémonos. No quiero volver a verte nunca más. Morgan levantó las cejas y me abrazó. Ava es una buena chica de verdad. Ni siquiera dices palabrotas cuando estás enfadada. De repente me he dado cuenta de que eres muy amable. No estoy acostumbrada a estar sin ti en casa. Me siento tan vacío. No hay nada cuando vuelvo de divertirme. Vuelve, ¿de acuerdo? Lo empujé y le dije con frialdad: deberías ir con tu primer amor. No malgastes tu aliento en mí. De repente un destello de tristeza brilló en los ojos de Morgan. Ayer me di cuenta de que tú y Scarlett me provocan sentimientos completamente diferentes. Creo que te amo más. Ella es apasionada como los fuegos artificiales, brillante y hermosa, mientras que tú eres como el agua, humedeciendo las cosas en silencio. La gente no puede vivir sin agua y yo no puedo vivir sin ti. Por favor, no sea tan torpe de repente. Me burlé, detuve un taxi y me subí al asiento trasero. A medio metro de él, le dije con frialdad: presidente Morgan, deje de actuar. Esta vez tu actuación es realmente mala. Después de que me negué a volver con ella, Morgan se vengó enviándole regalos a Scarlett de que le había regalado un edificio. Una vez que se supo la noticia, toda la ciudad se alborotó. Al instante me convertí en el hazmerreír de toda la ciudad. Esas mujeres presuntuosas lo discutían en el grupo de chat sin ningún escrúpulo, a pesar de que yo estaba en el grupo. Xiaohui, Dios mío, realmente pensé que tenía algunas habilidades. Mírala ahora. Terminó así. Lin Guanqin, me mostré desdeñosa cuando se jactó de sus medios inteligentes en todas partes antes. No parecía una persona dura en absoluto. Yang Suining, es tan vergonzoso. No pudo vencer a la amante y su esposo incluso le dio un edificio. Jajaja, Momo, es cierto. Si yo fuera ella, simplemente emigraría al extranjero. ¿Cómo podría tener la cara para quedarse aquí? Apagué el teléfono y me apoyé abatido contra la ventana. Me sentí triste porque me arrepentí de haber desperdiciado mi juventud en ese escándalo. En cuanto a sentir vergüenza, nunca me sentí así. Las personas que no son sinceras son las más repugnantes. No me castigaré por los errores de los demás. Todos cometemos errores al juzgar a los demás. Quienes me juzgan pueden no ser mejores que yo. Planeaba acelerar el proceso de divorcio. En ese momento sucedió algo. Mi suegra me llamó y me dijo que mi padre y mi madre de repente incumplieron un contrato comercial. Además, un grupo de gánsteres llegó a su sitio de construcción para causar daños y el progreso del proyecto se vio obligado a detenerse. Por eso Morgan vino inmediatamente a buscarme. Mi padre lo detuvo en la puerta. La figura de papá parecía especialmente alta en ese momento. Señaló a Morgan y gritó enojado: pequeño mocoso. Golpeaste a mi hija. ¿De verdad creías que no lo sabía? Me preguntaba por qué mi hija, que siempre había sido amable y educada, cambió de repente y se deprimió tanto. Resulta que la golpeabas y estaba embarazada. Bestia. ¿Crees que nuestra familia es fácil de intimidar? Cuando yo andaba por ahí en el pasado, no eras nada. Morgan, que al principio se había puesto furioso, se quedó paralizado al oír la palabra niño. De repente se quedó atónito y dijo con entusiasmo: ¿qué dijiste? ¿Ava estaba embarazada? Estaba de pie en la esquina de la sala de estar y Morgan no podía verme. Papá lo pateó al suelo y escupió: pequeño bastardo. Será mejor que firmes el acuerdo de divorcio rápidamente o serás responsable de las consecuencias. La puerta se cerró de golpe y luego se oyeron los golpes locos de Morgan. Tío, déjame ver a Ava. Quiero preguntarle. Ava. Ava.
¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo no me lo pudiste decir? Papá frunció el ceño, llamó al mayordomo y ordenó a los guardias de seguridad que lo sacaran a rastras. Está haciendo demasiado ruido. El mayordomo asintió. Está bien, señor Aba. Espere, dele una paliza a este bastardo. Me haré responsable de lo que suceda. Resultó que mamá y papá habían investigado todo sobre mí. Fingieron no saber nada para evitar que me entristeciera y llorara en silencio. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber escuchado a papá y no haberme casado con él. Después de ese día, Morgan se volvió tan loco buscándome que cambió varios números de teléfono para llamarme. Cuando lo bloqueé en WeChat, me agregó con una cuenta nueva. Había muchas personas escondidas cerca de mi casa para seguir mi paradero. Aunque fui cuidadosa, siempre había alguna omisión. Un día, cuando regresaba de asistir a una boda, me bloqueó en una calle pequeña. El conductor giró el volante con fuerza y dijo con impotencia: «Señorita, la carretera es demasiado estrecha. El auto de adelante está bloqueando el medio. No podemos pasar». La matrícula familiar y los ojos profundos detrás de la ventanilla del coche eran como un fantasma que rondaba por el exterior. Saldré del coche y hablaré con él. En cuanto abrí la puerta, Morgan se acercó corriendo. Tenía los ojos enrojecidos y parecía que no había dormido bien durante varias noches. Morgan me agarró los brazos y me preguntó: «¿Está bien el niño?». Me burlé. Así que todavía se preocupaba por el niño. Pensé que al presidente Morgan no le importaba nada. Un dejo de culpa brilló en los ojos de Morgan. ¿De qué tonterías estás hablando? Llevamos casados tantos años. ¿Crees que no hay ningún tipo de cariño? Siempre quise tener un bebé contigo. Ahora que tenemos uno, ni siquiera me lo dijiste. Hice como que no escuchaba nada y saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso. Dije sin expresión alguna: «No tiene sentido hablar de esto. Fírmalo y sigamos con los trámites». Morgan frunció el ceño y me miró con incredulidad. Extendió la mano y agarró el documento, luego lo rompió en pedazos furiosamente. Con un movimiento de sus finos dedos, trozos de papel blanco volaron por todas partes. ¿Estás loca? Tenemos un hijo. ¿Por qué deberíamos divorciarnos? ¿Eres tan cruel que quieres separar al niño de sus padres justo después de que nazca? Fruncí los labios y mi ira estalló como un volcán. Lo miré fijamente y le dije: «¿Soy un desalmado? Cuando escondiste a tu propia esposa y enviaste a tu hijo a la muerte con tus propias manos, ¿por qué no dijiste que eras un desalmado? Querías al niño, ¿no? Te lo digo, se fue, lo golpeaste hasta la muerte. ¿Estás satisfecho ahora?» Morgan estaba completamente asustado y se apoyó contra la pared vacilante. Se rascó la cabeza irritado, murmurando maldiciones: «Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo haberse ido?». Morgan había deseado tanto tener un hijo antes, y ahora estaba lleno de arrepentimiento. Me burlé: «Divorciémonos. Ya no hay posibilidad para nosotros». De repente Morgan recobró el sentido y me abrazó con fuerza. «Ava, creo que cometí un error. No debería haberte tratado así. Lo siento, perdóname. Podemos tener otro hijo. No llores». Lo empujé, pero Morgan se arrodilló. Lo miré con sorpresa. Morgan se arrodilló frente a mí. Se arrodilló como era debido frente a mí, con lágrimas en los ojos. Yo nunca me había arrodillado frente a mi padre. «Por favor, te lo ruego. Dame una oportunidad». No sabía por qué me emocioné tanto antes, pero ahora lo he pensado bien. No volveré a cometer el mismo error. El pronóstico del tiempo decía que hoy llovería mucho. Nubes oscuras se desplazaban por el cielo azul y las gotas de lluvia caían sobre nuestros hombros. La lluvia se hizo cada vez más fuerte y tanto él como yo estábamos empapados. Una figura esbelta apareció en la intersección. Scarlett se tambaleó hasta el lado de Morgan y tiró de él. Ella maldijo: «Morgan, eres idiota. Te estás arrodillando ante ella. Levántate. No te permitiré que hagas esto. Solo puedes hacerme esto a mí». Morgan permaneció impasible. Al verlo así, Scarlett se rió. «Está bien, quieres volverte loco, ¿verdad? Entonces me uniré a ti».
Luego también se arrodilló, y los dos se mojaron juntos bajo la lluvia. Scarlett extendió la mano para tirar de Morgan, y Morgan la agarró de la muñeca. Sus ojos estaban llenos de decepción mientras preguntaba, ¿qué era esa marca roja en tu cuello ese día? Scarlett dijo sin dudarlo, fue por divertirse con otros hombres. ¿Qué pasa? ¿No jugábamos siempre así cuando estábamos en la escuela? Morgan se quedó en silencio, y yo estaba cansado de ver el drama y estaba a punto de irme. Al segundo siguiente Morgan me agarró. Parecía que ya había tomado una decisión y le dijo a Scarlett, Scarlett, ya no tengo 18 años. Ya no puedo jugar así contigo. Quiero vivir una buena vida. Me di cuenta de que quien realmente me hace sentir a gusto y me enamora es Ava. Al escuchar esto, la expresión gentil de Scarlett se volvió inmediatamente cruel. Tiró de la ropa de Morgan como una loca, su voz era estridente. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Éramos el mismo tipo de personas. ¿Cómo te atreves a dejarme? Te acompañé sin importar lo que quisieras hacer en esos años. Mi juventud, mi todo giraba en torno a ti. ¿Cómo te atreves a abandonarme? ¿Has olvidado ese año en el que un grupo de personas nos bloqueó en el callejón y lucharon desesperadamente por salvarte en la pelea? Se miraron el uno al otro y las historias en sus ojos eran casi palpables. Me quedé allí sofocándome y finalmente me di cuenta de que en esta historia, yo solo había sido un espectador de principio a fin. Una herramienta prescindible, un acompañamiento a su brillante amor. Me sequé las lágrimas, me quité de encima su mano y subí al coche. Morgan, será mejor que te ocupes primero de tus asuntos románticos. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles mañana a las 9 de la mañana. Al día siguiente a las 9 en punto, me encontraba en la entrada de la oficina de asuntos civiles. Morgan estaba de pie frente a mí, sosteniendo un gran ramo de rosas. Dije impasible, no importa lo que digas hoy, estoy decidida a divorciarme. Morgan sonrió aliviada, lo sé. Entremos. Estaba confundida, pero seguí los trámites con él y finalmente nos divorciamos. Sin embargo, parecía que Morgan no tenía intención de dejarme ir. Me tomó la mano con culpa y dolor en sus ojos. Ava, te perseguiré de nuevo. Espero que puedas perdonarme. Dije con indiferencia, tal vez en la próxima vida. En ese momento, no sabía que esa frase se convertiría en una sombra sobre toda mi vida. Por primera vez Morgan se mostró tan reservado frente a mí. Me preguntó, ahora que has logrado lo que querías y te has librado del matrimonio, ¿te gustaría visitar el lugar donde viví cuando era niña? Casualmente no tenía nada que hacer hoy y estaba de buen humor, así que quería ver qué trucos podía hacerme. Morgan me llevó a los suburbios. Era difícil imaginar que él, un joven noble, hubiera vivido alguna vez aquí. Esta zona era notoriamente sucia, desordenada y pobre. La antigua escuela secundaria estaba ubicada al costado de la carretera, varios vándalos fumaban cigarrillos, con chicas voluptuosas en sus brazos. Las mochilas escolares de los estudiantes estaban vacías, pocos de ellos se preocupaban por estudiar y en cambio charlaban sobre cosas interesantes sobre celebridades en línea. Cuando el lujoso coche se estacionó al costado de la carretera, una joven incluso metió algunas tarjetas pornográficas en la ventanilla del coche. Morgan miró la escuela familiar y bajó la cabeza con emoción. La forma en que mi padre me educó era diferente a la de mi madre. Fui a la escuela primaria organizada por mi madre. Al principio yo vivía bien en una escuela privada, pero mi padre tenía miedo de que me educaran con demasiada suavidad y de que no llegara a nada, así que hizo los arreglos para que estudiara en esta escuela secundaria. Miré el lugar que él estaba mirando y me vinieron imágenes a la mente. En ese momento, yo era muy educada y no encajaba en absoluto en el ambiente de aquí. A menudo me acosaban, pero, ya sabes, mi madre era una persona muy agradable. Ella me enseñó a no lastimar a los demás, así que simplemente lo soporté todo el tiempo. ¿Quién iba a saber que esas personas se volverían aún más agresivas? Sus ojos parpadearon. Me desabroché el cinturón de seguridad y lo miré, indicándole que, ya que estábamos aquí, bajáramos y echáramos un vistazo. Tan pronto como salimos del auto, varios estudiantes de secundaria rodearon a un compañero de clase y fueron a un espacio vacío para pelear. Morgan me protegió y me llevó a un bar. Dijo que solía venir aquí a menudo. No esperaba que todavía estuviera aquí. Lo seguí y adiviné,
estabas con Scarlett en ese momento, ¿verdad? No me respondió. Después de sentarme pedí casualmente una copa de vino y pregunté confundido, dijiste que querías mi perdón, pero ahora me estás llevando a recordar tu pasado. Morgan, ¿no te parece gracioso? Los ojos de Morgan se oscurecieron. Agarró el vaso con los dedos, luciendo un poco abatido. En realidad, también me preocupa mucho que te enojes si te lo digo, pero aún así quiero explicarte claramente. Para demostrarte mi sinceridad, apoyé la cabeza en mi mano, listo para escuchar la historia que ya había escuchado de que me acosaron durante un año y Scarlett me salvó. Aunque era muy imprudente, me sacó del abismo en ese momento. Y siempre que quería hacer algo, ella me acompañaba. Aunque ya lo había escuchado una vez antes, la sensación de estar herida todavía era difícil de dejar ir. Me tragué mi tristeza y lo interrumpí. Ve al grano. Cortaré todos los lazos con Scarlett por completo. Le pagaré lo que le debo. Una chica sentada en el taburete alto junto a nosotros llevaba una minifalda negra. Sus delgadas piernas llamaron mi atención y su sombra de ojos ahumada era particularmente llamativa. ¿Cómo me lo pagarás? ¿Cómo me pagarás la vida que me debes? Fuiste tú quien me sostuvo y dijo que estaríamos locos juntos toda la vida. Morgan me miró nerviosamente e inmediatamente se puso de pie y preguntó, Scarlett, ¿por qué estás aquí? Scarlett sostenía un cigarrillo y se sentó a mi lado sin ningún escrúpulo. Levantó mi barbilla y dijo chasqueando la lengua, Ava es tan hermosa y gentil. Seguro que una joven de familia noble es la pareja adecuada para ti. Ya que es así, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué dijiste que me amabas en ese entonces? Morgan la ayudó a levantarse. Por una vez parecía maduro en sus sentimientos. Esta vez parecía haber tomado una decisión. Scarlett, nadie puede ser un niño para siempre. Podía acompañarte a hacer locuras y divertirme cuando tenía 18 años, pero he crecido. Ahora tengo gente importante de la que ocuparme y responsabilidades que asumir. Estoy dispuesta a darte una recompensa por la ruptura. Terminemos por completo, gritó Scarlett, eres igual que esas perras. Yo era como un espectador, viendo un drama que no tenía nada que ver conmigo. Ninguna escena dramática podía conmover mis emociones. Mis emociones murieron con ese niño. Scarlett sabía que era inútil, así que se burló, ¿está bien, no quieres compensarme? No quiero dinero, casas ni nada material. Quiero que me acompañes a hacer otro vuelo con traje de alas. ¿Te atreves? Morgan hizo una pausa. No podía ignorar lo peligroso que era. El vuelo con traje de alas era conocido como un juego sin críticas negativas. Jajaja, no te atreves, ¿verdad? Entonces prepárate para que te persiga por el resto de tu vida. De todos modos, mientras puedas volverte loco conmigo una última vez, te dejaré ir. ¿No estás enamorado de Ava? ¿Por qué no te atreves a romper conmigo? En realidad, no estás dispuesto a sacrificarte por nadie. Morgan, te he visto. Morgan no dijo ni una palabra. Apretó los puños. Está bien, te lo prometo. Me puse de pie y maldije, ¿estás demasiado loca? Después de separarme de Morgan y Scarlett, llamé a mi ex-suegra. Wendy se burló de este asunto, ¿oh? Soy vieja. Ya no puedo controlarlo y tampoco quiero hacerlo. Ava, lamento mucho perder a una buena nuera como tú. También le envié un mensaje a Morgan pidiéndole que no fuera. Me prometió que lo haría al otro lado. Me sentí aliviada, pensando que ninguna persona normal haría algo tan ridículo. ¿Cómo pudo Morgan acompañar a Scarlett a volar con traje de alas solo para volver conmigo? Probablemente solo estaba hablando. Dado que ese era el caso, su enredo ya no tenía nada que ver conmigo. Regresé a mi propia vida y dejé de preocuparme por todo lo que sucedía en la familia Morgan. Mi padre y mi madre sabían que últimamente estaba de mal humor, así que estuvieron a mi lado todo el tiempo, dejaron de lado su trabajo y me llevaron de viaje. Toda la familia estaba feliz y despreocupada, pero yo todavía tenía una leve sensación de inquietud en el corazón. Mi padre puso una fruta frente a mí y me acarició la cabeza. Cariño, ¿en qué sueñas despierta? Papá quiere decirte que en la vida siempre hay fracasos y éxitos. ¿Quién no tiene una vida de idas y venidas?
De lo contrario, sería demasiado aburrida, ¿verdad? Poco a poco mi estado de ánimo se fue relajando. Gracias, papá. Ahora estoy bien. Ahora estoy pensando en los proyectos de la empresa y ya no me preocuparé más por esas personas y cosas sin importancia. Ese día, mientras tomaba el sol en la playa, la gente a mi alrededor susurraba: ¿has visto los vídeos cortos? El hijo de una familia adinerada murió mientras volaba con traje de alas. Y había una mujer que también murió con él. Era su novia. Temblando tomé mi teléfono y abrí la búsqueda caliente. Efectivamente, el tema del hashtag volar con traje de alas y lo peligroso que era estaba entre los 3 primeros en la lista de búsquedas calientes. Las figuras de esas 2 personas en el vídeo me resultaron particularmente familiares. La gente a mi alrededor seguía charlando, se supo que eran famosos por amar las aventuras y se atrevían a practicar deportes extremos. Se dice que su novia le pidió que lo hiciera para revivir los recuerdos de su juventud. ¿No es esto una amenaza para la vida? No recuperé la cordura y sentí que todo había sucedido demasiado rápido. Pasé todo el día aturdido como si todo fuera una película. A la tarde siguiente mi padre también se enteró de la noticia. Se sentó en el sofá del hotel y me preguntó: cariño, nos han invitado al funeral de Morgan. Papá te escuchará. Si dices que no iremos, no iremos. Abrí el álbum de fotos bloqueado en mi teléfono. El viejo conocido había fallecido, dejando solo recuerdos que bajé la mirada. Vamos. El ambiente en el funeral de Morgan era particularmente sombrío. Wendy sollozaba sin control y regañaba amargamente a Scarlett por arruinar a su hijo, por lo que me paré frente a su foto en blanco y negro y me sequé las lágrimas en silencio. Lloré por su estupidez y también por la mía, así que acaricié la flor blanca que tenía en la mano y dije: Scarlett, ¿estás satisfecha ahora? ¿Ganaste lo suficiente? Un mes después, esos 2 nombres nunca más fueron mencionados. Me asombró la crueldad del tiempo. No importa cuán sobresaliente fuera una persona, era como una mota de polvo. La gente podía olvidarlos así de fácil. En la villa, parecía como si Morgan todavía estuviera allí. Por última vez limpié el desorden que había dejado atrás. Ordené cuidadosamente esas colecciones desordenadas y también puse en orden sus zapatillas favoritas. Los caballos de la granja todavía estaban llenos de energía, pero su dueño nunca volvería. Sus compinches lamentaron su fin por un tiempo y luego continuaron con su juerga. Siempre había nuevos ricos en el círculo. Cuando un maestro caía, había muchos más que ocupaban su lugar. Los padres de Morgan estaban tristes todos los días y su hijo nunca podría volver a casa. Cuando esta farsa llegó a su fin, cerré la puerta y dejé a la familia Morgan. Después de empezar una nueva vida, mi empresa se fue expandiendo poco a poco. Mi padre me encargó muchos negocios. Me sumergí en el trabajo durante un año. Pensé que tal vez ya no habría amor por mí. ¿Quién hubiera pensado que el joven amo de la familia Lee, a quien conocí en una cena, me tendió una rama de olivo? Ava, ¿puedo tener la oportunidad de comer contigo a solas? Me di la vuelta. El hombre tenía hombros anchos, cintura estrecha y rasgos faciales perfectos. Las emociones que habían estado latentes durante mucho tiempo de repente se agitaron un poco. Empezaba un nuevo capítulo en mi vida y me alegraba de poder abrazarlo. Lo siento mucho. Al fin y al cabo sigo siendo tan vulgar como los demás, ávida de riqueza y amante de la belleza, y no me falta ninguno de esos rasgos. Dejé mi copa de vino y le di una sonrisa escarlata. Seguro,